En vivo y en directo hasta Texas, en los Estados Unidos, con el doctor Jorge Suárez, quien a través del internet tiene este contacto con nosotros, el cual le agradecemos muchísimo. Doctor, muy buenas noches. Yesenia Peredo le saluda. Muy buenas noches, Gisela. Es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Estamos aquí en Houston en plena pandemia como allá y es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jorge Antonio Suárez. Está muy triste la situación en mi querido país y aquí estoy para colaborarles, Gisela. Doctor, ¿qué opinión le merece este anuncio por parte de un encargado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia que asegura que recibiremos a través del mecanismo COVAX una donación de 5,2 millones de las dosis de las vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca y Pfizer? Bueno, es una buena noticia, hay que certificarse, asegurarse que sea una noticia verdadera y que se tome la acción inmediata. El gobierno de allá, tanto central, departamental y municipal, deben colaborar para que este hecho sea un suceso y creo que si hay disposición de este país con el sistema COVAX, hay que aprovechar esa oportunidad porque estamos realmente muy mal. Doctor, la Organización Panamericana de la Salud ha manifestado su preocupación debido al incremento de casos de COVID-19, sobre todo en los países sudamericanos. La situación a nivel nacional, usted que es médico boliviano en los Estados Unidos y lo está viendo como desde afuera, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo evalúa la proyección de esta ola de COVID-19 que se está dando en nuestro país actualmente, lamentablemente? Bueno, es muy penosa y es nefasta porque se están incrementando los casos de manera terrible y creo que hay que tomar una actitud al respecto, ¿no? Eso es verdadero lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo están viviendo allá. Yo tengo contacto diariamente con colegas de Santa Cruz, varios colegas que han trabajado en el sistema de salud allá, departamental, y creo que la noticia es muy, muy triste, muy nefasta por falta de vacunas, por falta de coordinación tal vez entre los gobiernos central, departamental y municipal. Tiene que haber más coordinación, una cierta comunión, diría yo, y unión entre todos para llevar adelante algún programa que pueda facilitar el ingreso de vacunas y el control de esta pandemia. Yo creo que eso es uno de los puntos claves en esta maniobra de emergencia sanitaria, dejarnos de hablar tanto y más bien tomar la acción de la unión entre los gobernantes, entre los líderes, porque estamos frente a una pandemia que no es pandemia, solamente es sindemia. O sea, son varias enfermedades que ya existen, enfermedades persistentes de base que nos han aquejado por siempre al pueblo boliviano y que han sido descuidadas. Entonces yo dije en una oportunidad anterior que aquí nos tomó de pantalón corto esta pandemia, porque todo lo que teníamos en deficiencia en el sistema de salud ha sido más evidente con esta pandemia y nos hemos encontrado delante de una situación que es dramática y que las personas enfermas, los viejitos, los que tienen enfermedades crónicas, están muy frágiles, delicados, y esos son los que sucumben ante la pandemia, porque no había un control de prevención, mantenimiento de la salud, no había un control de los sistemas de atención a nivel primario y el segundo y tercer nivel, donde tenemos mucha gente enferma que está muy frágil y sucumbe ante la pandemia. Creo que ese es uno de los factores más importantes. Todo gira en torno a las vacunas, pero nos hemos olvidado de las enfermedades persistentes, prevalentes, que son el problema principal de nuestro país. Y creo que debemos enfocarnos en ese sistema que debe prevenir la deteriorización de los pacientes que están en situación de salud demasiado comprometida. Doctor, estamos muy cerca como país de la amenaza de la nueva cepa brasileña, además tal vez una posible nueva cepa chilena. En Argentina también se están desarrollando estudios de estas nuevas cepas que se dan del coronavirus, aparentemente mucho más fácil de propagarse, mucho más contagiosas. ¿La vacuna es la solución o qué otras medidas recomendaría, de acuerdo a su experiencia, para las autoridades, no solo sanitarias, sino autoridades municipales y departamentales que puedan tomar acciones de una vez por todas para poder frenar así esta ola de contagios? Bueno, no es una cosa difícil de planificar y de ejecutar. Pienso que las vacunas es un tema importantísimo, que debemos ir atrás de las vacunas y conseguirlas como sea. Uno. Dos, que debemos enfocar las variantes brasileña y la sudafricana y la de Río de Janeiro, la de Amazonas y en fin, las variantes que vengan como una amenaza inminente que nos tiene todavía en gran dilema y en duda con relación a las vacunas.
Las vacunas de ARN son de 4 o 7 veces menos efectivas contra la variante brasileña P1, y eso ya está en estudio, hay que ver la conclusión de ese estudio, pero aún así parece que dentro de los vacunados están dentro de un colchón de protección, que particularmente después de 2 dosis, ¿no?, la segunda dosis, deben prevenir la enfermedad de un cierto modo, por lo menos la gravedad es menor. La Pfizer está probando una tercera dosis de su vacuna inicial para ver si aumenta la protección lo suficientemente como para prevenir la infección de nuevas cepas. También está reformulando su vacuna para producir anticuerpos contra las nuevas cepas, las variantes. La Moderna y la Novavax, hasta la semana pasada, que están anunciando que desarrollarán unas vacunas multivalentes para ver si con esto atacan más específicamente a las variantes nuevas del coronavirus. Esa es la situación con las vacunas. Creo que tienen un valor, no hay que descartarlas. Entonces tenemos que seguir atrás de las vacunas, vacunar a la población. Y es una pena que en Bolivia apenas se han vacunado menos de 2%. En Bolivia se han vacunado, creo, un porcentaje ínfimo comparado con otros países. Me alarma mucho y me da mucha pena manifestar esto con gran preocupación por mi querido país, porque aquí en Estados Unidos ya se han dado 169 millones de dosis de vacunas, y de los más o menos un 20% de la población. Y aquí ha habido una vacunada, me refiero, y aquí ha habido una vacunación de más o menos 63 millones de personas con las 2 dosis, y faltan otras 106 millones a 110 millones que ya han recibido la segunda dosis. O sea, eso hace un total de 170 millones de personas vacunadas, cuando nuestro país no llega a una cantidad así, y eso es una pena. En Estados Unidos la gente piensa que por ese motivo de haber tenido tantos millones de vacunas, la pandemia ya se controló. Esto es una delusión, o sea, es creer que estamos bien ante este coronavirus mientras la amenaza todavía existe. Es pensar de manera ingenua, como que ver un oso hermoso, negro o blanco, que viene hacia ti y te abraza y piensas que te va a dar un beso, te va a acariciar. Te va a comer ese oso, te va a destruir. Y ese es el coronavirus. No podemos prestarle poca atención, no podemos dejarlo que nos invada y que nos tome, y esa es la gran problemática que tenemos. En Estados Unidos hay un gran avance en la pandemia. Por ejemplo, en enero es que estaba el mayor pico de casos, ahora ha bajado drásticamente. Hoy día, por ejemplo, han habido nomás 907 casos, de óbitos contra miles que habían antes, y han habido 62.000 casos nuevos. Creo que estamos delante de una franca mejoría y control de la pandemia en Estados Unidos, lo cual no es cierto en Sudamérica, en Bolivia y mismo en Chile, que ha sido un país que ha tenido un programa de vacunación bastante interesante y bastante serio, pero se ha disparado en Chile también. Eso prueba entonces que la vacuna no es todo. Por lo tanto, tenemos que seguir controlando la situación, porque el virus está entre nosotros. El virus nos está infectando, acá, allá, en todos lados. Así que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, lavado de manos, mascarillas, distanciamiento social, para evitar que este virus nos tome. Hay que seguir las instrucciones de las autoridades, las nuevas autoridades que están tomando muy en serio este tema de la pandemia, y creo que tenemos que unirnos con ellos, seguir las instrucciones para poder controlar esta pandemia. Pero también tenemos que rogar que las autoridades entre sí se unan y estén en comunión, en coordinación, y que se dejen de diferencias políticas que no llevan a nada. Tiene que haber una unión enfocada en la pandemia, enfocada en la salud de la población. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo más importante. Muchas gracias, doctor Jorge Suárez, por sus recomendaciones. Desde Texas, Estados Unidos, el doctor Jorge Suárez. Gracias. Muchas gracias.